2 de abril de 1842. Anoche fue una de esas noches que nunca podré olvidar. Mientras observaba el faro desde mi ventana, su luz brillaba intensamente, como si estuviera intentando comunicarse conmigo. Me quedé hipnotizada, pensando en cómo ese faro era un símbolo de esperanza. Pero de repente, el silencio de la noche se rompió con el sonido de una gran trompeta que resonó en todo el lugar. Llenando el aire con un eco aterrador. Me asusté tanto que corrí y me escondí debajo de la cama. Mi corazón latía con fuerza, y podía escuchar cómo mis compañeros se despertaban de golpe, algunos gritando y otros buscando refugio bajo sus propias camas. La atmósfera se llenó de confusión y miedo. En medio del caos, hombres entraron por las ventanas y las puertas del orfanato. Eran hombres temibles, con rostros duros y miradas amenazantes. Tú, llévate a ese, ordenó otro, señalando a los niños con una mano firme. El terror se apoderó de mí. En ese instante, logré escuchar a alguien que dijo: Mi capitán, aquí no están. El capitán, con una mirada feroz, respondió: ¡Búscalos bien! Otro interrumpió, visiblemente nervioso: Mi capitán, están en el otro orfanato. El pánico se apoderó de la habitación cuando algunos de los hombres comenzaron a salir por las ventanas, llevando a los niños en sus hombros. No podía creer lo que estaba sucediendo. Mi mente estaba en shock y el miedo llenaba cada rincón de mi ser. Cuando el ruido comenzó a disminuir y los hombres se alejaron, sentí que era el momento de salir de mi escondite. Con mucho cuidado, me arrastré fuera de debajo de la cama y miré por la ventana. Lo que vi me dejó sin aliento. Un gran barco pirata estaba anclado sobre el orfanato, sus velas ondeando en la brisa nocturna, mientras la luz del faro iluminaba su figura imponente. El miedo se apoderó de mí nuevamente. No podía creer que un barco pirata estuviera tan cerca. La idea de que esos hombres habían venido a llevarse a mis compañeros me llenó de terror. Sin pensarlo dos veces, decidí regresar a mi escondite secreto, un pequeño rincón en el desván del orfanato donde guardaba mis tesoros más preciados, incluido el medallón en forma de barco que había encontrado. Una vez en mi escondite, me senté en el suelo, abrazando mis rodillas mientras trataba de calmarme. Las lágrimas brotaron de mis ojos al pensar en lo que había sucedido. Mis compañeros, aquellos que solían burlarse de mí, habían sido llevados y yo me había quedado sola. La realidad de mi situación se apoderó de mí, y la luz del faro, que antes me había dado esperanza, ahora parecía un recordatorio de lo frágil que era mi mundo. 3 de abril de 1842. La noche pasó lentamente. Las sombras danzaban en las paredes de mi escondite, y los ecos de la trompeta seguían resonando en mi mente. Sabía que el orfanato nunca volvería a ser el mismo. La idea de que los hombres piratas habían entrado en nuestras vidas era aterradora, pero también me hizo pensar en la posibilidad de que este fuera el momento en que mi vida cambiara para siempre. A medida que amanecía, el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, y con él, una nueva determinación nació en mí. No sabía qué había sucedido con mis compañeros, pero sabía que no podía quedarme en el orfanato. Tenía que encontrar una manera de salir de aquí, de buscar la libertad que tanto anhelaba. Miré nuevamente hacia la ventana, donde el faro seguía iluminando el camino. Era un recordatorio de que, aunque el camino fuera peligroso, siempre había una luz que podía guiarme. Con el medallón en mi mano, tomé una decisión. No dejaría que el miedo me controlara. Estaba lista para enfrentar lo desconocido. Lista para buscar mi lugar en el mundo, ya fuera en un barco pirata o en cualquier otro lugar donde pudiera ser libre. Cierro el diario por hoy, con la esperanza de que mañana me traiga nuevas oportunidades. Tal vez, solo tal vez, el destino tenga algo reservado para mí, algo que me lleve más allá de las sombras del orfanato y hacia la luz que siempre he deseado. Hasta mañana, querido diario.
4 de abril de 1842. El amanecer trajo consigo un aire tenso en el orfanato. A medida que el sol se alzaba, los encargados comenzaron a hacer sus rondas, buscando respuestas ante la desaparición de los niños. Pude escuchar sus murmullos preocupados mientras se movían de un lado a otro, sus rostros pálidos y llenos de angustia. Algunos de los adultos, con el ceño fruncido, se reunieron en la sala común. Las voces se alzaban y podía escuchar palabras como desaparecidos y piratas, y eso me hizo sentir un escalofrío recorrer mi cuerpo. A pesar de que había estado escondida, el miedo se apoderó de mí al pensar que podían descubrirme. Los encargados comenzaron a interrogar a los pocos niños que quedábamos. Sus miradas eran severas, y sus palabras llenas de preocupación. Todos parecían incómodos, y yo sabía que cada pregunta que hacían estaba impulsada por un deseo de entender la verdad detrás de lo sucedido. ¿Alguien sabe qué pasó? Preguntó uno de los encargados, su voz tensa y autoritaria. Un niño pequeño, de cabello rizado y sonrisa tímida, levantó la mano. Su voz temblaba mientras hablaba. Yo vi a unos hombres malos que entraron. Eran piratas. Dijo, con los ojos muy abiertos, como si aún pudiera ver la escena aterradora en su mente. Junto a él, una niña con coletas también habló, su voz apenas un susurro. Sí, yo los vi también. Tenían espadas y miradas muy malas. Se llevaron a los otros niños. Su voz se quebró al recordar lo que había ocurrido. Los encargados intercambiaron miradas de asombro y preocupación. Podía ver cómo sus rostros se tornaban más serios, comprendiendo la gravedad de la situación. La idea de que piratas habían entrado en el orfanato y llevado a los niños se sentía tan surrealista, pero la angustia en la voz de los niños no dejaba lugar a dudas. ¿Están seguros de que eran piratas? Preguntó uno de los hombres, tratando de sondear la veracidad de lo que escuchaba. Sí, Respondió el niño, más seguro ahora. Tenían un barco grande. Lo vi desde la ventana. Era un barco pirata, con velas negras. La sala se llenó de murmullos nerviosos. Los encargados comenzaron a organizar a los niños, tratando de mantener la calma, pero el miedo era palpable. Algunos se aferraban a sus compañeros, otros lloraban en silencio, y yo me sentía atrapada entre la sombra del pasado y la incertidumbre del futuro. Mientras observaba desde mi escondite, sentí que la realidad se volvía más compleja. A pesar de que temía por la seguridad de mis compañeros, una parte de mí se sentía intrigada por la idea de los piratas. Ellos habían cruzado la línea de mi mundo, seguro y monótono, y aunque eso significaba peligro, también significaba la posibilidad de una aventura. 5 de abril de 1842. Hoy, el orfanato se siente diferente. Hay una tensión en el aire, como si todos supieran que algo grande estaba a punto de suceder. Los encargados están preocupados y han comenzado a planear una búsqueda para encontrar a los niños desaparecidos. Se han organizado grupos para recorrer los alrededores, y algunos hombres han ido a buscar ayuda del pueblo. Mientras tanto, yo sigo escondida, debatiéndome entre el miedo y la curiosidad. La luz del faro sigue iluminando la noche, y su resplandor se ha convertido en un faro de esperanza para mí. Me pregunto si mis compañeros han encontrado un camino a seguir, si están bien en el barco pirata, y si un día, tal vez, yo también pueda unirme a ellos. La idea de ser parte de una tripulación, de explorar el mundo más allá de las paredes del orfanato, comienza a tomar forma en mi mente. Pero la realidad es dura. El miedo a lo desconocido me retiene. ¿Debería quedarme y esperar a que todo volviera a la normalidad? ¿O debería seguir el llamado de la aventura? La lucha entre el deseo de escapar y el miedo a lo que podría encontrar me consume. Pero con cada día que pasa, la luz del faro brilla más intensamente en mi corazón, recordándome que, incluso en la oscuridad, siempre hay una salida. Cierro el diario por hoy, con la esperanza de que mañana me traiga claridad. Tal vez, en este torbellino de confusión, encontraré la fuerza para seguir mi propio camino. Es hora de que descubra quién soy realmente y a dónde pertenezco. Hasta mañana, querido diario. ...6 de abril de 1842. Hoy el orfanato se siente aún más vacío.
Cada día que pasa, veo menos rostros conocidos. Los niños que quedamos somos solo un puñado, y el silencio se ha convertido en nuestra única compañía. Las risas que antes llenaban el aire han sido reemplazadas por murmullos tristes y miradas perdidas. La sensación de pérdida es abrumadora. Decidí salir al patio de juegos, buscando un poco de aire fresco y un refugio del desánimo que se apodera de mí. Mientras caminaba por los pasillos vacíos, noté que las puertas de las habitaciones estaban cerradas, algunas incluso con candados. El ambiente era tenso y sombrío, como si el orfanato estuviera atrapado en una pesadilla de la que nadie pudiera despertar. Cuando llegué al patio, el cielo comenzó a nublarse, y pronto gotas de lluvia comenzaron a caer. Pero hoy, a diferencia de otros días, me sentí aliviada. Siempre llevo mi paraguas blanco conmigo, y eso me da una sensación de protección. En este lugar donde todo se siente incierto, al menos tengo mi pequeño refugio. Abrí mi paraguas y me senté en una banca, observando cómo la lluvia caía y creaba pequeños riachuelos en el suelo. Las gotas chocaban contra el paraguas, creando un ritmo suave que me tranquilizaba. A veces, me gusta pensar que la lluvia es como una canción de cuna, que me arrulla y me permite escapar de la dura realidad. Mientras me sentaba allí, perdida en mis pensamientos, recordé a los amigos que habían sido llevados. Me preguntaba si estaban bien, si habrían encontrado un nuevo hogar, o si, como yo, estaban perdidos en un mundo desconocido. Una parte de mí deseaba que hubieran encontrado la libertad que siempre anhelé, pero otra parte temía que no estuvieran a salvo. El silencio del orfanato se hacía más profundo, y la lluvia seguía cayendo, como si el cielo también llorara por la pérdida de aquellos niños. Miré hacia el faro, que continuaba emitiendo su luz intermitente en la distancia. Su resplandor era un recordatorio de que, a pesar de la oscuridad que me rodeaba, siempre había un camino hacia la esperanza. Después de aquella mañana, Lila nunca volvió a escribir en su diario.